el Apocalipsis y el libro de San Juan. Amén. ¿Está ahí en Primera de Juan? Amén. Capítulo 1, ¿sí? Vamos a prepararnos, hermanos. Esto va a ser una pequeña reflexión a nuestras mentes, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para prepararnos para el día miércoles. Hoy vamos a omitir los estudios bíblicos que hemos estado realizando, para traer una pequeña reflexión. ¿Está ahí conmigo, hermano? Sí. Sígame con su vista. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque entramos en la exposición de tu palabra, bendito Dios. Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, venimos hambrientos, con el apetito, Padre, de ser alimentados por tu palabra. Padre, somos un pueblo de buena tierra, bendito Dios, y abrimos nuestro corazón para que tú llegues a nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero también abrimos nuestras mentes para que tú llegues a nuestras conciencias, bendito Dios. Háblanos, Señor, a través de las historias bíblicas narradas en tu libro santo, bendito Dios, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo otros pasajes de la Biblia, pero nos vamos a enfocar en la vida del apóstol Juan. Recuerden que Juan, no confundir con Juan el Bautizador. Juan el apóstol fue el discípulo de Jesús, uno de los 12. Y Juan el Bautizador fue primo hermano de Jesús, quien preparó el camino. Así también en la Biblia encontramos 3 Santiagos. En alguna ocasión uno de ellos lo encontramos, en algunos pasajes lo encontramos como Santiago, pero también en otros pasajes lo encontramos como Jacobo. Jacobo y Santiago es la misma persona. También el apóstol Pedro, en algunos textos lo encontramos como Pedro, pero en otros lo encontramos como Simón. Es la misma persona. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el versículo 1, lo que era, ¿desde cuándo? Desde el principio, hermano. Lo que era desde el principio. Y una de las leyes es acerca de que todo principio tiene una causa. Y nosotros, como tuvimos un principio, tenemos una causa, más específicamente un propósito que cumplir en esta tierra. No fuimos el producto de la casualidad, no fuimos un accidente, mucho menos venimos de los animales. Somos seres humanos racionales, con sentimientos, con emociones y con una conciencia que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos sabemos que quitarle la vida a una persona es bueno o es malo.
malo. Todos sabemos que robar es malo. Todos tenemos emociones y sentimientos, hermanos. Cuando usted se enamoró de su esposa, cuando usted se enamoró de su esposa o de su esposa, hermanos, sintió algo dentro de usted, ¿verdad? Mariposas en el estómago, ¿verdad? Y muchas veces los sentimientos y las emociones son más fuertes que la razón. Se supone que debería, Andrés, gobernar la razón, pero no subestimemos la potencia que tienen los sentimientos y las emociones en el ser humano. Por eso nosotros los pentecostales nos dan muchos calificativos, porque tendemos, y eso es peculiar y exclusivo del pentecostalismo y el carismatismo, que nosotros expresamos nuestras emociones a los cuatro vientos cuando cantamos, hermanos. Y unos danzan, otros levantan sus manos, otros empiezan a llorar, otros empiezan a caminar de un lado para otro, porque las emociones y los sentimientos son parte esencial del ser humano, de la naturaleza. Y a nosotros no nos importa que nos digan que estamos locos, que somos los aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos, gobierna nuestra vida. Y por eso alzamos nuestras manos, y por eso danzamos, y por eso corremos de un lado para otro. ¿Por qué? Porque estamos expresando a Dios nuestro amor a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Amén. Entonces, hermanos, eso es peculiar del pentecostalismo. El apóstol Juan dice lo que fue o lo que era desde el principio. ¿A qué principio se refiere el apóstol Juan? Al principio de su encuentro con Jesucristo. Y él nos narra, ahora sí vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, y él nos va a narrar cómo fue su principio, cómo todo comenzó cuando él conoció directamente a Jesús. San Juan 1:35, ¿está ahí en el 35? Vamos a notar, hermanos, que el apóstol Juan está narrando su encuentro con el Mesías, con el Cordero de Dios. Escuche lo que dice el 35. El día siguiente, ¿ya está ahí hermano? ¿Me sigue con su vista? El siguiente día, otra vez estaba ¿quién? Juan. Juan, ¿se refiere a quién Juan se refiere? Al bautizador. Correcto. Estaba Juan, ¿y qué dice? Dos de sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos dos? ¿Alguien sabe? Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar, ¿cuántos? Los dos discípulos, y siguieron a Jesús. A ver, ¿quiénes dijimos que eran estos dos discípulos? Escuchen, esto es bien importante. Los 4 primeros discípulos de Jesús, ¿quiénes fueron? Eso lo vimos hace algunas semanas. Simón Pedro y Andrés, su hermano. ¿Y cuáles eran los otros dos hermanos? Jacobo y Juan. Estos 4 primeros discípulos eran discípulos del Juan el Bautizador. Pero como cuando Juan identificó al Cordero de Dios, le dice, ya no me sigan más a mí, ahora sigan al Cordero de Dios. Andrés y Simón Pedro, hermanos, y ambos eran pescadores. Jacobo y Juan, hermanos, ambos eran pescadores. Pero en esta ocasión, estos dos a los que se refieren no eran los dos hermanos Andrés y Pedro, ni tampoco Jacobo y Juan, sino era Andrés y Juan. A eso se refiere estos dos.
Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, en el texto, y volviéndose Jesús, y vinieron, y viendo a Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como a la hora décima. Más o menos entre las 4 y 5 de la tarde fue el día, la hora cuando Juan se encontró por primera vez con el maestro. Él ya había escuchado de Jesús. Ya Jesús estaba entre ellos, pero no lo había visto, no lo había conocido. Hasta en estos momentos, cuando Jesús iba pasando por las orillas del mar de Galilea y miró a estos dos discípulos, Andrés y Juan. Note, hermano, que el texto que leímos en Primera de Juan, cuando Juan escribió Primera de Juan, ya tenía aproximadamente 86 años. ¿Cuántos años tenía Juan? 86 años. Pero en este versículo, cuando él está relatando, cuando él está escribiendo Primera de Juan y está relatando su encuentro con Jesús, ¿saben cuántos años tenía el apóstol, el discípulo? 16 años tenía cuando tuvo su primer encuentro con el maestro, cuando conoció personalmente al maestro. Pregunta, ¿cuántos años había pasado desde su encuentro hasta los 86 cuando estaba escribiendo Primera de Juan? Escuchen, 70 años ya habían transcurrido desde su primer encuentro hasta ese momento. Esto es bien importante porque usted se puede recordar de algunas cosas que sucedieron hace 5 años, probablemente 10 años. Probablemente usted tiene una buena memoria y se puede recordar cosas que sucedieron hace 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Pero ya habían transcurrido 70 años y el apóstol Juan, con lujo de detalle, describía su encuentro con el Mesías. Él estaba, hermano, fresco ese acontecimiento en su mente y en su corazón, porque ese momento fue el parteaguas de la vida de Juan, cuando se encontró con el Maestro. Incluso da la hora, como a la hora décima, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Ya habían transcurrido 70 años. Y él tenía en mente el día y la hora cuando se encontró con el Mesías. ¿Tiene usted en memoria, hermano, ese día, esa fecha cuando usted se encontró con el Mesías, con Jesucristo? Cuando fue el antes y después de la vida del Señor. Bueno, yo no tengo tanto tiempo como el apóstol Juan, ¿verdad? Pero a mí han transcurrido ya 14 años cuando tuve ese encuentro. Fue el 25 de abril del 2009, a las 8 de la noche, un día sábado, en el baño de mi casa. Ahí me encontré con el Señor. Ya ha pasado casi más de 14 años, pero lo tengo todo fresco, como si hubiera sido el día de ayer. Porque ese fue el parteaguas de mi vida, el antes y el después de Jorge de Jesús. Cuando el Señor llega a tu vida, hermanos, sucede un cambio, una transformación. Ya no eres el mismo. Tu naturaleza sufre un cambio, una transformación inevitable.
Porque Jesús es la vida, Él es la luz, Él es el pan, Él es todo lo que el hombre necesita, hermanos. El apóstol Juan tenía 16 años. Prácticamente era un adolescente, hermanos. Sin experiencia y con muchos errores en su vida. 16 años. Usted ha cometido muchos errores en su adolescencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchos errores. Errores que si usted viviera a regresar en el pasado, probablemente usted haría todo lo posible por evitarlo. Porque hemos cometido muchos errores en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Entonces, a temprana edad, Juan conoció a Jesús. Él, junto a Juan Marcos, eran los más jovencitos de entre los 12 discípulos. 16 y 17 años tenían ellos dos. Ya el apóstol Pedro tenía como unos 32 o 33 cuando conoció a Jesús. Entonces, gloria a Dios, porque él conoció a Jesús desde muy temprana edad. Así que ustedes, hermanos, siéntense, bueno, los adolescentes y los jóvenes que tenemos aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Como Christopher, como Benji, como Luis, que acaba de llegar, como a Julie, que están en su juventud y acaban de conocer a Jesús, hermano. No todos tuvieron ese privilegio, o no todos hemos tenido ese privilegio. Como a Lemuel, que conoció a Dios prácticamente de cuna, hermanos. ¿Sí me entiende? O sea, son privilegiados porque se evitaron una multitud de pecados, ¿sí o no? Nosotros que ya Dios nos alcanzó grandes, ya pues cometimos muchos errores, hermanos. Errores que si pudiéramos regresar al pasado, haríamos todo lo posible por no volverlo a cometer. Entonces, a los 16 años, conoció a Jesús. Ahora, de ahí en adelante, empezaba una Juan, el discípulo amado. Pero como todos nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, literalmente, Dios tiene que hacer un milagro en nuestras vidas para cambiar malas costumbres, malas actitudes, nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra relación con los demás. Hermanos, es un milagro lo que tiene que hacer Dios para cambiar nuestras vidas. Porque venimos del mundo totalmente deformado en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas. Entonces Dios tiene que hacer un milagro, hermanos, en nosotros. Ahora nosotros, a ver, si estoy hablando con la verdad o estoy mintiendo. ¿Verdad que Dios tiene que hacer un milagro con nosotros? Porque somos, orgullosos, altivos, prepotentes, soberbios, impuntual, no cumplimos con nuestras promesas, mentimos, robamos, mujeriegos, chismosos, etcétera, etcétera. Que por cierto ya no voy a usar a las mujeres porque ya me regañaron de que solamente uso a las mujeres como para referentes. Pero, hermanas, pero es que los hombres tienen otra área fuerte donde son débiles. Pero bueno, entonces Dios, hermanos, tiene que hacer un milagro en nuestras vidas. Y Él nos tiene mucha paciencia. Ahora, pero no somos los únicos. Dele gloria a Dios porque Dios no va a hacer un milagro con nosotros, también los hizo con ellos. El apóstol, el discípulo Juan tenía 16 años. Bueno, vayamos al texto bíblico para que veamos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 51. ¿Ya está ahí conmigo? Bueno, tenemos tiempo. Mira nada más la conducta de este adolescente, que por cierto ya habían transcurrido algunos años, algún tiempo. ¿Ya está ahí conmigo, hermano? Yo quiero que usted que me siga con su vista para que vea que no le estoy mintiendo.
Ya está ahí, ¿verdad? Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Escuchen, viendo estos sus discípulos y menciona los nombres, ¿quiénes eran ellos? Jacobo, los hermanos. Dijeron, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Espérate, ¿qué estás diciendo, Juan? No, esto tiene que ser una broma, Jacob. Entonces, volviéndose él, ¿qué dice? Los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí notaron lo que dijo el apóstol Juan? Bueno, Juan, ¿qué le dijo? Los quería achicharrar, fulminar con el fuego. Hermanos, y no estaba bromeando. Eso no era una broma. Lo estaba diciendo de verdad. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús tuvo que hacer un milagro con el apóstol Juan. Literalmente un milagro. Tuvo que... Mira, escuchen, nosotros somos como un vaso de barro cuando venimos a los... Bueno, originalmente somos un vaso de barro creados a la perfección, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado deformó, degradó la imagen, hizo grietas en el barro. Y cuando venimos a los pies de Cristo estamos semi rotos, rompidos, agrietados por todos lados. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, Dios tiene que modificar todo nuevamente, y eso es un proceso de toda la vida para volvernos al estado original en el cual fuimos creados. Y eso es un proceso de toda la vida. Yo, en lo personal, hermano, he cambiado muchas áreas en mi vida y he madurado en muchas áreas. Y ya no soy el mismo Jorge de hace 14 años en muchas áreas. Y no lo digo para gloriarme, ni tampoco soy perfecto, ni mucho menos. Pero ya cambié muchas cosas en mi vida. Otras que las sigo cambiando. Y otras que he batallado, hermanos, por cambiarlas. Esas, estoy hablando de mis áreas débiles. Después de 14 años sigo luchando para cambiar en esas áreas. Es un proceso. Es un proceso. Pero hay muchas áreas que ya he cambiado, he madurado en muchas áreas. Porque le he permitido a Dios que poco a poco vaya transformando mi vida a su parecer. Y cada uno de nosotros, yo creo que Efanuel ya no es el mismo Efanuel de hace 20 años, ¿verdad, Efanuel? Ya ha cambiado muchas áreas de su vida. Y otras que está trabajando en ellas. Y otras que son áreas débiles. Yo creo que Lemuel ya no es el mismo Lemuel de hace 10 años. Lemuel ya ha cambiado en muchas áreas de su vida. Ha madurado en muchos aspectos. Otras áreas que está trabajando en ellas. Y otras áreas que son áreas débiles. Yo creo que la hermana Diana no es la misma Diana de hace 8 años. Yo creo que ella ya ha madurado en muchas áreas. Ya ha superado en muchas áreas. Otras se sigue trabajando en ellas. Y yo creo que otras áreas débiles. Y las áreas débiles solo le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros en ellas. Porque aunque a veces luchamos contra ellas y a veces nos dominan, nos derriban y caemos. Entonces que el Señor se apiade de nosotros, literalmente.
que descienda fuego y que los consume. No era una broma. Él estaba hablando en serio. Número 2, Mateo 20. Vaya a Mateo 20, yo quiero que usted lo lea lo siga con su vista. Era tremendo el apóstol Juan. Mateo 20, versículo 20, amén. Bien. ¿Sí ya lo tienen? Sígueme con su vista. Escuchen otra de las áreas extremadamente débiles del apóstol Juan. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, ¿qué dice? Podemos. Escuchen. Lo que la madre de estos dos se refiere a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno. Lo que la madre estaba pidiendo a Jesús, puestos privilegiados en su reino de sus 2 hijos. Señor, cuando vengas en tu reino, permite de que Juan sea el copastor y Jacobo sea el presidente de la directiva. Es lo que estaba pidiendo. Pero ella fue influenciada por los 2 hermanos. Ellos son los que le dijeron a mamá que fuera a hablar con Jesús. Y la mamá alcahueta, pues fue a hablar con Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Puestos privilegiados. Es como si Oscar, ¿dónde está Oscar? Oscar viniera y le dijera al pastor, quiero que José toque todos los miércoles. Yo quiero que José toque todos los miércoles. Y que Gerardo también toque todos los miércoles. Descansa un ratito a Eduardo y descansa por unos 2 o 3 meses a Andrés. Y que ellos toquen todos los miércoles. Les estaban pidiendo puestos honoríficos en su reino, hermanos. Puestos honoríficos. O sea, tenía un ego y un orgullo extremadamente alto el apóstol San Juan. Ahora Jesús que conoce los corazones, Él les dice, pero Jesús le dijo, no saben lo que pide. O sea, Jesús le está diciendo, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo los doy a beber? O sea, si usted quiere ser el copastor, bueno, sus zapatos van a ser extremadamente altos. ¿Verdad, pastor? Le va a dar que lidie con todos los caracteres de todos los hermanos. Imagínense eso, hermano. Por eso, escucha, yo digo esto. Una persona que quiere entrar al pastorado tiene que ser llamado directamente de Dios. Si no, no la hace como pastor. Literal, así de sencillo. La persona que se mete al pastorado tiene que ser un llamado de Dios para ser pastor. Porque si no, no la haces como pastor. No la haces. Porque la responsabilidad de un pastor, hermano, es lidiar con el temperamento, con los caracteres, la personalidad, con cada uno de nosotros. Yo no podría hacer ese trabajo. Honestamente no lo podría hacer. Y el pastor, imagínense el pastor cómo tiene que soportar a algunos y a otros.
su irresponsabilidad. Y eso nos incluimos a todos nosotros. Con algunos se prestan, pero otros no. Entonces ellos estaban pidiendo un alto puesto de honor en la iglesia, pero no sabían lo que estaban pidiendo. Porque un pastor también debe renunciar a muchas cosas, hermanos. Un pastor o un copastor tiene que renunciar a un buen estilo de vida. Bueno, y si Dios lo bendice económicamente, gloria a Dios, pero a veces solamente Dios lo da lo que ellos necesitan. ¿Amén? Tiene que renunciar a sus deseos, hermanos, a sus planes, a sus propósitos. Y tiene que entrar en la visión de Dios. Y eso no están todos dispuestos, como lo vimos la clase pasada. Muchos no están dispuestos a sacrificarse 16 horas los fines de semana para estar en la casa de Dios. Imagínense, se va a sacrificar para ser el copastor o el presidente de la sociedad, de la directiva. Dice, no saben lo que están pidiendo, pueden beber la copa que yo voy a beber. Estaba hablando de la muerte de Jesús, del Getsemaní, imagínense. Y ellos, es que lo que pasa es que uno solamente quiere puestos de honor en la iglesia. Y pues quiere cantar, quiere predicar, quiere enseñar, quiere dar clases, quiere ser ujiere, y yo quiero. Pero tiene que estar consciente que se tiene que pagar un precio, hermanos. Tiene que pagar un precio. Y a veces no están dispuestos a pagar el precio. Lucas 9, vamos a Lucas 9, número 3, Lucas 9. Y ellos dicen, podemos, como, imagínense, no saben lo que piden, hermano. Lucas 9, del 49 al 50, ¿ya está ahí? ¿Tenía defectos el apóstol Juan, sí o no? Los tenía, ¿verdad? Así que, hermanos, no se preocupe, no somos los únicos. No somos los únicos que le damos dolor de cabeza a Dios. Sus discípulos también le dieron mucho dolor de cabeza. Ya está en Lucas 9, 49 y 50. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, ¿respondiendo a quién? Juan, otra vez, este muchacho malcriado. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué dice? Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra mí, contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros. Escuchen, ellos se sentían los más privilegiados porque eran del círculo de los 12 apóstoles o discípulos que Jesús. Ellos se creían los meros porque Jesús los eligió a ellos. Y todos los que no eran contra él, los menospreciaban, los hacían menos. En esta ocasión, me imagino que son unos creyentes que escucharon la palabra y echaban fuera demonio. Y ellos se lo prohibieron. ¿Quién se creen que son ustedes si solamente nosotros? A Jesús nos dio esa autoridad. A nosotros, los 12, solo nosotros tenemos esa autoridad de echar fuera los demonios y hacer milagro. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están haciendo eso? Se los impidieron. Hoy en la actualidad, hermanos, hay muchos cristianos que se sienten superior a otros. No, porque nosotros tenemos la mejor teología. Porque nosotros tenemos la teología reformada, es la más completa. Y los pentecostales, ellos y los bautistas empiezan a hablar mal de los pentecostales y calificativos y que esos y que esto y que lo otro y que nosotros somos mejores que ellos. Y se burlan de nosotros. Yo los he escuchado.
Yo los he visto. Pero después los pentecostales no se van a quedar callados. Los pentecostales contraatacan. No, y que los bautistas y calificativos. Yo los he visto. Yo los he escuchado. Sus expresiones, sus comentarios, hasta los bautistas. Y después los bautistas y los pentecostales se van en contra de los presbiterianos. No, y que los presbiterianos, y que sus cultos, y que esto, y que el poder, y etcétera, etcétera. Yo los he visto, los he oído, los he escuchado. Menosprecian las otras denominaciones porque no son presbiterianos, porque no son pentecostales, porque no son bautistas. Y después los presbiterianos, para defenderse, se van contra los metodistas. Y así, sustantivamente, dijera Cantinflas, una denominación habla mal de la otra, y la otra no se queda callada y responde. Hermanos, esto es triste en la realidad, hermanos. Cuando yo escucho un bautista que se expresa mal de un pentecostal. Eso es triste cuando un pentecostal se expresa mal de un presbiteriano. A mí me duele mi corazón cuando un presbiteriano se expresa mal de un pentecostal, hermanos. Al final, a fin de cuentas, todos somos hermanos en Cristo. Somos hermanos de un solo Padre. ¿Por qué la discusión, hermanos? ¿Por qué el altercado? ¿Por qué los debates entre yo tengo la mejor, la verdad, y tú no la tienes? Entonces, note que el apóstol Juan era, según sus propias palabras, era sectario, era orgulloso y era prepotente. 3 calificativos. Entonces el Señor tuvo que hacer un milagro en su vida. Pero él no siempre fue ese niño, ese jovencito malcriado cuando conoció a Jesús. Él dejó, hermanos, permitió que Jesús trabajara en su vida. Y durante estos 3 años y medio que estuvo con el Maestro, fueron suficientes para poner las bases, el fundamento y los cimientos en la persona de Juan, en su carácter, en su temperamento, en su personalidad, para transformarse en lo que los teólogos conocen como el discípulo del amor. Así le llaman. Porque en sus cartas vemos: amados, amémonos unos a otros con amor fraternal. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Y en sus cartas habla del amor de Dios, porque se dejó cambiar, se dejó transformar por el Mesías, hermanos. Así que si nosotros nos dejamos cambiar y transformar por el Mesías, hermanos, cambiaremos muchos aspectos y muchas áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar, madurar en esas áreas, hermanos. Y eso es de valientes, reconocer, pues estas son mis virtudes, estas son mis áreas fuertes, y me glorío en Dios por ellas. Pero también estas son mis áreas débiles, estas son mis áreas donde no quiero que nadie se entere porque me daría pena. Y le pedimos a Dios misericordia para que trate con nosotros en las áreas débiles, hermanos, y nos siga transformando de gloria en gloria conforme a su parecer, hermanos, para que todos lleguemos, no que ya llegamos, sino que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Miren, hace algunos días, hace no muchos días, tuve no vaya a ser esto, tuve un altercado con el Señor por ciertas cuestiones que estaban pasando en mi entorno. Entonces yo me molesté con el Señor y le dije: ¿haces algo tú o yo tomo cartas en el asunto? Pero si yo lo hago, no va a ser de la manera correcta. Si yo lo hago, si yo actúo, no
no es como debería ser. Entonces se lo dejé al Señor. Bueno, tú tienes el control. Pero el Señor no hacía nada. Y pasaba los días y no hacía nada. Y entre más pasaba el día, más tenía eso en mi corazón. Hubo un momento del Señor donde le dije, Señor, no estás haciendo nada por mí. Y a veces entiendo al rey David, ¿verdad? Cuando le decía al Señor, o sea, ¿vas a permitir que se burlen de mí y que ellos prosperen? ¿Vas a permitir que yo sufra y que ellos celebren su victoria? Es en esa palabra que yo le decía al Señor. ¿Vas a permitir que yo pierda y que ellos ganen? Y me molesté con Dios de una manera que le dije, yo me sentía como un muchacho cuando tiene una discusión fuerte con su padre y lo único que quiere es salir, abrir la puerta, salir, azotar la puerta y desaparecer por ese momento. Yo quería desaparecer de Dios, hermanos. Quería desaparecer de Dios por ese momento, por lo que estaba sucediendo. No es de que me quería regresar al mundo y quería abandonar a Dios, nada de eso. Simplemente por lo que estaba sucediendo yo quería desaparecer y no quería saber nada de Dios. Quiero alejarme de ti. Y traté de hacerlo. Pero miren la sorpresa. Cuando yo quise huir de Dios, porque sí lo intenté, yo me di cuenta de que Dios estaba por todos lados y que no podía huir de Él. No me podía esconder de Él. Dios ya había tomado demasiada influencia en mi vida que era imposible huir de Él. Y yo veía a Dios en todas partes, hermanos. Yo ese momento venía en mi carro y quise apagar la música o lo que yo venía escuchando, pero después se prendió la radio y era cristiana y los cantos. Después fui al teléfono y quise borrar todas las cosas que tenía de Dios, pero entre más borraba unas cosas aparecían otras. Llegué a la casa y por todos lados estaba Dios. En mi oficina, en la computadora, en los cuadros que tengo de la Biblia. Por todos lados estaba Dios. Luego quise sacarlo por un momento de mis pensamientos, pero me di cuenta que en todos mis pensamientos estaba Dios. Y me molesté tanto porque no pude huir de Él. Y en ese momento, las palabras de David que decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me voy hasta lo más alto de los cielos, ahí tú estás. Si en el Seol hiciera mi morada, he aquí tu mano me alcanzará. Me di cuenta, hermanos, de que ya Dios había tomado demasiada influencia en mi vida, que no me pude librar de Él. Y ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando lo describe, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Él. Porque me di cuenta que Dios ya se encarnó en mí. Ya se hizo uno conmigo. Ya somos uno, Él y yo. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy destinado a permanecer en sus caminos hasta el último día de mi vida. Estoy predestinado
a permanecer con Él, porque ya somos uno, Él y yo. Ni yo me puedo alejar de Él, pero tampoco Él se puede alejar de mí, porque ya somos uno. Porque ya somos uno, Él y yo, hermanos. Deje que Jesús se encarne en su vida, hermanos. Deje que Jesús tome posesión absoluta de su ser, de su existencia, para que sea usted y Él sean uno solo. Y usted puede decir, ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Y cuando usted se hace uno con Dios, cuando Cristo se encarna en su persona, hermano, aunque usted quiera huir de Él, no va a poder huir. Aunque usted quiera dejarlo todo, no va a poder hacerlo. Porque ni usted se va a alejar de Él, porque no puede, pero tampoco Él se va a alejar de usted. Entonces, esto fue lo que pasó con el apóstol Juan, hermanos. A los 86 años, recordaba exactamente lo que estaba pasando hace 70 años atrás. Porque ya no era el mismo muchacho malcriado de hace 70 años, ahora se convirtió en un hombre. De todos los apóstoles, él era el que más cerca estuvo del Maestro. Y él es el único en que Jesús confió en su totalidad. Jesús tenía los 12 discípulos, pero de entre los 12 tenía un círculo de 3 mejores amigos. ¿Quiénes eran ellos? Juan, Pedro y Jacobo. Eran los íntimos amigos de Jesús. Pero de esos 3, en quien más confió Jesús, fue en el apóstol Juan. Vaya a Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19. Escuchen, miren la confianza que le tenía Jesús a Juan, a tal grado ¿está ahí conmigo, hermano? Del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes estaban? Su madre. ¿Quién más? Hermana de su madre. ¿Y quién más? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Escuchen, Jesús estaba frente a la cruz y había 3 mujeres, 3 Marías. La Virgen María, María de Cleofas y María Magdalena. Esto es muy importante, es pregunta de examen. ¿Cuáles eran los nombres de las 3 mujeres que estaban frente a la cruz? La Virgen María, María Magdalena y María de Cleofas. Mujer de Cleofas. Eran las 3 Marías. Amén. ¿Y quién más estaba? Y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, ¿y qué dice? Y al discípulo a quien amaba, ¿a quién él amaba? ¿A quién discípulo se refería? Al apóstol Juan. De los 12, todos corrieron, todos huyeron, abandonaron a Jesús, hermanos. ¿Dónde está Pedro? ¿No que era el más valiente? ¿No que era el más luchador? Y Jesús, y no, Señor, no te negaré, no te abandonaré, no te traicionaré. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Jacobo? Jacobo, su hermano de Juan. ¿Dónde estaba Jacobo? Pues no que quería ser el copastor de la iglesia. Y a la primera sale corriendo. ¿Dónde estaba Tomás? Bartolomé, Judas. ¿Dónde estaba Andrés? Todos lo abandonaron, huyeron. Hermano, usted no va a abandonar a Jesús, ¿verdad? A ver, ¿sí lo va a abandonar o no? ¿Le va a ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz? No quiero que salga huyendo, hermano.
cuando venga lo fuerte, lo duro, no se vaya. A ver, hermano Joel, cierra la puerta con candado. Bien, hermanos. Hubo una anécdota, y con eso termino, que había 50 hermanos orando en el altar. Estaban en un día de oración y ayuno. Había 50 hermanos. No había servicio, era ayuno y oración. Y después entraron 15 soldados con sus armas. Y dijeron, les vamos a dar una oportunidad. Solo renieguen el nombre de Cristo. Solo retráctense de su fe y les vamos a conservar la vida. Si ustedes no niegan a Jesús, les vamos a quitar la vida. Vamos a contar hasta 3 para que usted se pueda ir. En 5 segundos ya no había nadie. Huyeron los 50. Y cuando los 15 soldados vieron que huyeron todos, dejaron sus armas y dijeron, ahora sí, adoremos al Señor. Todos huyeron. Los soldados eran cristianos y los estaban probando. A veces Dios nos prueba para ver de qué estamos hechos. A veces Dios nos prueba para ver si en verdad somos lo que decimos ser. Entonces Juan no abandonó a Jesús, hermanos, sino que fue fiel hasta el último día de su vida. Ahí en la cruz, las 3 Marías y el apóstol Juan. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice ahí en su Biblia? ¿Qué le dice Jesús? Que estaba presente. Dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, ¿qué dice? El discípulo la recibió en su casa. Escuchen, dicen los historiadores que Juan sí cumplió la encomienda. Se llevó, probablemente José ya había muerto en ese entonces. Juan tomó a María y se la llevó a Éfeso. Juan tenía su vivienda en Éfeso y se la llevó para cuidar de ella, hermanos. Para cuidar de ella. Vemos la transformación que hace Jesús en una persona, hermanos. Un adolescente malcriado que quiere que descienda fuego del cielo para consumir a las personas. Y no estaba bromeando, estaba hablando en serio. Después le dice, quiero que sea yo el copastor de la iglesia. O mínimo el presidente de la directiva. ¿Se dan cuenta? Y después, cuando otros estaban echando fuera demonios se los impidió. No querían que los demás crecieran. Juan no quería que Eduardo creciera porque le podría quitar el puesto. No quería que Gerardo creciera porque le quería quitar el puesto. Y si él crece y se expande y después a mí me van a hacer un lado y él lo van a poner como presidente de caballeros o como el director de la música o como presidente de damas. No quería que otros sirvieran, hermanos, que hicieran algo por Cristo. Tenía muchas cosas que cambiar Juan, ¿sí o no? Entonces el Señor lo transformó de un muchacho orgulloso, prepotente, con muy malos pensamientos, al discípulo amado, al discípulo a quien Jesús tanto amaba, hermanos. Entonces nunca es tarde, hermanos, para que dejemos que Dios haga algo en nuestros corazones. Escuchen, en nuestro calendario tenemos fechas importantes, como nuestro cumpleaños, por ejemplo. Y los que celebran los cumpleaños, ¿verdad? Algunos no están de acuerdo con eso, pero los que celebran los cumpleaños, ustedes saben que esa época, ese día en específico es bien importante, porque saben que va a haber regalos, va a haber obsequios. En 3 días, hermano, va a ser nuestro cumpleaños, como iglesia, como con nuestra congregación. Y saben, va a haber regalos de parte de Dios, va a haber obsequios de parte de Dios, hermanos.
¿Están listos para recibir esos obsequios de parte de Dios? ¿Están listos para recibir esa bendición de parte de Dios? Preparen, hermanos, su corazón y su mente, porque esos días en específicos, hermanos, son importantes y el Señor se manifiesta de una manera poderosa, porque es nuestro cumpleaños, hermanos, es la cruzada misionera, es nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro ministerio, es nuestro cumpleaños y Dios nos dará regalos este fin de semana. Póngase de pie, hermano. Pero usted prepare su mente que sea un buen terreno para recibir de parte de Dios esas bendiciones que tiene para él, hermano. No se distraiga, no piense en otras cosas, deje todo lo que le está estorbando, lo que le está perturbando, perjudicando, y prepárese, hermanos. El viernes tenemos el banquete, venga y celebre con nosotros, y el sábado y el domingo escuchamos o estamos preparados para que Dios nos hable a través del predicador, amén. ¿Sí va a venir preparado esos 2 días, hermanos? ¿Va a preparar su mente y su corazón para recibir de Dios? Si los padres que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, hermanos, nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que necesitamos en estos días gloriosos de nuestro cumpleaños? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes estos días, Padre, para manifestarse de una manera poderosa en nuestros corazones, Padre.